¿Qué tal amigos? Buen día, ¿cómo se encuentran? Espero que hayan tenido una buena semana, ahí una semana más en familia, en casita y bueno, meditando, espero, en lo que tuvimos la oportunidad de compartir la semana pasada en ese breve estudio bíblico. Como recordarán, pues estuvimos compartiendo el Salmo 121 y recordamos en ese Salmo que nuestro Señor es soberano, que además es nuestro refugio seguro y quien siempre nos puede socorrer. Y de los textos que cité, el Salmo 46, versículo 1, dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, y siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Es muy hermoso recordar que estamos refugiados bajo el cuidado de Dios, protegidos. Pero también estaba meditando en la semana que transcurrió, acerca de ese término, nuestra fuerza. Y sí que es cierto que necesitamos fuerza y fortaleza para resistir este periodo que apenas lleva una semana. Y quisiera hoy compartir con ustedes una meditación acerca de la fortaleza. La palabra fortaleza, para comenzar, abarca dos conceptos. El primero se refiere a fuerza física, que es la que nos ayuda a enfrentar y contrarrestar los ataques físicos en su mayoría. La otra se refiere a energía de ánimo, que nos permite soportar, rechazar y superar grandes dificultades que se oponen o que nos impiden avanzar. Para nosotros como creyentes, la fortaleza es algo que requerimos y necesitamos frente a las dificultades, porque la fortaleza nos da constancia de ánimo, la fortaleza nos ayuda a permanecer en ese refugio, nos ayuda a superar los obstáculos que se presenten en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. La fortaleza entonces se describe como la virtud que da valor al alma para poder afrontar con coraje y vigor los riesgos. Y hay muchos textos en la Biblia que hablan de fortaleza y quisiera citar uno que está en el libro de los Jueces. En el capítulo 6 de este libro vemos la historia del llamamiento de Gedeón. Los jueces fueron hombres llamados por Dios en un tiempo crucial de la historia de Israel. Por cuanto la nación estaba en un ir y venir, en un divagar de su fe, cuando venían dificultades, como aconteció en un momento dado en la tierra, cuando iban en el éxodo con Moisés. Después de ser asentados en la tierra prometida, los israelitas siguieron fluctuando en su fe. Y los jueces fueron llamados por Dios con un papel relevante, un papel muy importante. Eran hombres que animaban de alguna forma, que eran como los caudillos, los que gobernaban, los que impulsaban al pueblo a volver sus ojos a Dios, a retomar la senda que Dios ya les había indicado desde el momento mismo de haberlos liberado de esa esclavitud de la que hablamos brevemente la semana anterior. Pero citando el texto de Jueces 6, del 1 al 5, el texto dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Esas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Es un panorama sombrío, es un panorama difícil para este pueblo de Israel. Y vemos que la razón por la que Dios permitía este tipo de pruebas, este tipo de situación para ellos,
era que ellos dejaban a Dios. Dice el versículo 1 que durante 7 años Dios permitió la opresión de un pueblo como Madián. Y esos madianitas lo que hacían era saquearlos literalmente. Ellos sembraban lo que iba a hacer para sus sustentos y ellos asolaban esas tierras y les quitaban lo que ellos tenían para comer. Era tal la angustia de ellos, era tal la desolación que tenían que huir de allí. Dice el texto, como acaba usted de escuchar, que fue porque ellos hicieron lo malo y tuvieron que irse a cuevas y a lugares fortificados y tuvieron que huir. Así que todo lo que producían era saqueado por estos hombres, era tomado por estos hombres. Pero lo que sigue es lo más importante de este relato. En ese mismo capítulo de Jueces 6, el versículo 6 dice: así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Pero observe lo que dice: entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Y uno puede preguntarse, ¿por qué después de 7 años? Y esto me hace recordar esos 400 años de esclavitud en los que estuvo la nación de Israel en Egipto. 400 años porque simplemente estaban allá sentados, habían sido introducidos por José. Si recuerdas la historia bíblica, José había llevado un remanente a la nación de Egipto y allí estaban ellos asentados. Entonces este remanente de Israel se acostumbró a vivir en Egipto durante 400 años hasta que llegó otro faraón que los oprimió y los esclavizó. Fue entonces cuando ellos clamaron a Dios. Y a veces pareciera que tenemos que llegar al límite de nuestras fuerzas o al límite de estados difíciles para clamar a Dios, como le estaba aconteciendo aquí al pueblo de Israel cuando clamaron a Dios. Ahora podemos ver ahí que de ninguna forma Dios ni su palabra habían fallado. Era la nación la que había fallado, pero tardaron 7 años en clamar a Dios. Y dice el verso 8, y el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Esto era muy importante para ellos. ¿Por qué Dios menciona esos dos eventos? O ese evento de que los sacó de las tierras de Egipto. ¿Qué les estaba mostrando ahí? Yo los hice salir. Les recordaba a ellos que su situación de crisis, Dios siempre actuaba. Dios fue el que los sacó con mano poderosa de la esclavitud en Egipto y los llevó por el tránsito del desierto hasta Sinaí. Posteriormente los iba a llevar a la tierra prometida. Pero recordaba 2 cosas puntuales. Primero, el amor de Dios para con su pueblo. Eso también les recordaba a ellos que Dios era fiel a su pacto. Dios había dicho que los amaba con amor eterno y que Él los llevaría siempre de su mano y que nunca los dejaría y que siempre estaría con ellos. Él los amaba lo suficiente como para librarlos de Egipto y ahora los amaba lo suficiente para poderlos librar de esa opresión madianita. Y la otra cosa que les recordó fue su gran poder. Cuando él dice los saqué de la tierra de Egipto, le recordaba esas obras maravillosas que hizo ante los ojos de ellos mismos, de sus antepasados, que fue el Todopoderoso que fue capaz de librarles, siendo suficiente para ellos, para libertarles de cualquier opresión. Sin embargo, el texto sigue diciendo, en el versículo 10, yo te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Dios les recuerda que ha estado con ellos. Dios les recuerda que en Él tenían su fuerza, tenían el refugio, tenían todo lo que necesitaban. Pero aquí dice, pero no me hiciste caso. Ellos se habían extraviado, ellos habían dejado lo que ocurría. Este libro de los jueces, a propósito, nos relata por qué hubo 14 jueces en esta nación, haciendo un pequeño paréntesis que tiene relación con lo que estamos hablando.
¿Por qué tuvo que haber 14 jueces? Porque cuando el juez de turno moría, entre otras cosas Gedeón fue el quinto juez nombrado por Dios. Cuando el juez que moría, ellos dejaban entonces la dirección, ellos dejaban el camino y volvían a extraviarse. Entonces cada juez cumplía la misma función, como lo dije en el comienzo, de dirigirlos, de alentarles, de recordarles, como ya lo he dicho varias veces, que en Dios tenían absolutamente todo lo que necesitaban. Dice el versículo 11: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer, y Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lugar para esconder el grano de los madianitas. Observe lo que dice el verso 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Qué palabras para Gedeón. Pero no le está hablando un ángel cualquiera. Ustedes bien saben que cuando la Biblia habla del ángel del Señor, es lo que se conoce en teología como una teofanía, es decir, una aparición de Dios mismo a Gedeón. Dios entonces le estaba diciendo a Gedeón: tú eres un guerrero valiente, yo estoy contigo. Frente a esa situación que estaban afrontando y que no era ajena para Gedeón porque estaba ahí con todo el pueblo, Dios se aparece y le da esas palabras de ánimo, de fortaleza a un hombre como Gedeón. Pero me llama la atención lo que sigue. En el versículo 13 dice la palabra: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Él está preguntando: ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está aquel del que me contaron tantas maravillas? Gedeón, sin lugar a dudas, conocía toda la historia, como todos los de Israel conocían lo que Dios había hecho, no solamente librándolos, como lo mencioné hace un momento, de la esclavitud en Egipto, pero también todas las promesas que había hecho a su antepasado Abraham, desde que le dio la promesa de que en él serían benditas todas las naciones y que Dios bendeciría a aquel que lo bendijera y que maldeciría a aquel que lo maldijera, y que siempre estaría con él y que lo acompañaría, como se lo hizo saber después a las generaciones que vinieron. Pero entonces la inquietud de Gedeón era esa: ¿qué ha pasado con eso? ¿Por qué no estás interviniendo? Casi que podemos hacer esa paráfrasis. ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron? El Señor nos ha abandonado, pero en realidad, como hemos visto, no fue Dios el que desamparó a Israel. Dios no los desamparó, en realidad fueron ellos los que lo dejaron a Él. Pero como siempre, Dios tiene una respuesta de aliento, de esperanza, y en el versículo 14 al 16 dice: entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil, noten esto, de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Esto es bien interesante, ¿no le parece? Pero a mí lo que más me impactó de este pasaje es que el Señor lo mira. Antes de decirle más cosas, antes de empoderarlo y de recordarle que iba a tener victoria no por su fuerza, sino por la fuerza de Dios, que iba a tener la gracia de Dios, como la tuvo Moisés frente a un faraón, como la tuvieron los antepasados, frente a grandes príncipes, frente a grandes ejércitos, como Abraham cuando derrotó con pocos hombres a 5 ejércitos para liberar a su sobrino Lot. Él lo mira. Yo pienso que el hecho de que Dios lo mire a uno, que me pongo por un momento en el lugar de Gedeón,
¿qué pudo producir en él? Cuando Dios lo mira le dice, ve con tu fuerza. Sin lugar a dudas no se refería a una fuerza humana, no era la fuerza que tuviera Gedeón en sus brazos. Gedeón estaba ahí, como lo vimos en el contexto, segando el trigo, meciendo el trigo después de la siega. Pero ¿cuál era la fuerza que tenía Gedeón? No era en él, sino era en lo que conocía, en lo que sabía de Dios. La fuerza de Gedeón radicaba en el conocimiento que él tenía de Dios. Y cuando él preguntó hace un momento, ¿dónde están las maravillas? ¿Dónde están sido esas maravillas? No es que estuviera dudando que Dios le estuviera hablando, sino que quería verlo actuar. Él sabía que Dios había hecho grandes cosas y que las podía hacer. Gedeón tenía fuerza, pero fuerza espiritual, porque estaba seguro que Dios iba a actuar a favor de ellos. Gedeón tenía la fuerza que necesitamos todos cuando estamos débiles. Esa fuerza que se perfecciona en nuestra debilidad, como dice 2 Corintios 12:9. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribió, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo nos estaba diciendo aquí que era un hombre débil, que era un hombre expuesto, que era un hombre que ante las vicisitudes, las persecuciones, las luchas que él sostenía a diario, como Gedeón, el poder de Dios, la fuerza de Dios se iba a magnificar. La fuerza de Dios iba a ser evidente en él y él podía entonces cumplir con el cometido, con el propósito, con la encomienda de Dios. Como lo digo aquí y lo vuelvo a citar, ve con la fuerza que tienes, porque yo soy quien te envía. Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Dice la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios no podemos luchar frente a las cosas espirituales, las luchas de la vida diaria, con nuestra fuerza. La Biblia dice, no es con fuerza ni con poder, sino es con tu Santo Espíritu. Y es lo que él estaba diciendo aquí el Señor a Gedeón. Era un hombre humilde, era un hombre del común, era un hombre como lo fueron todos, hombres comunes y corrientes. Sin embargo, hombres que creían y le creían a Dios y que conocían todos los hechos, no como datos históricos, no como relatos fantasiosos, sino como revelación de Dios a su propia vida. Cuando Él le dice, yo estoy contigo y lo harás porque yo estoy contigo, lo que le estaba dando era la fuerza y el vigor que necesitaba frente a esa encomienda, frente a esa tarea de derrotar a los madianitas. Entonces, es importante, queridos amigos, saber que Dios está con nosotros. Saber que cuando Dios nos envía a algún lugar o con alguna misiva, con alguna tarea, o así no tengamos una tarea de parte de Él, pero en esos momentos de aislamiento que estamos en el hogar, donde nos sentimos muchas veces sin fuerza anímica, espiritual, ahí está Dios. Gedeón se enfrentó a una situación difícil como la enfrentaron la mayoría de los jueces que Dios llamó, porque siempre la constante era esa. El pueblo se desanimaba y la función del juez era volver a orientarlos en la fuerza que Dios nos da. En nuestra vida como creyentes, nuestra única fuente de fuerza y fortaleza y de aliento siempre vendrá de Dios. Él nos protege y a su debido tiempo, creámosle, nos coronará la fidelidad de los corazones que permanecen fieles a Él. Nuestra tarea, queridos amigos, es hacer lo correcto delante de Dios. El salmista David recordó que el Señor era el único que podía levantar su cabeza y darle consuelo y fortaleza durante los momentos de opresión.
Quiero citar dos textos. El Salmo 18, 1 y 2. David dijo: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Y el Salmo 27, 1 y 2 dice: El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Quiero concluir diciéndoles que cuando estamos experimentando nuestras horas más oscuras y los problemas siguen aumentando, como lo que vemos día a día, que esta epidemia, esta pandemia se va multiplicando, es necesario que recordemos que Dios es nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Habrá muchos momentos en que la providencia de Dios permitirá que estemos en situaciones donde necesitemos pedirle ayuda. Pero Él es fiel para liberarnos de las profundidades de nuestra desesperación y de la mano del enemigo. Es muy importante entonces, queridos amigos, que nos alimentemos con la palabra de Dios, porque solamente lo que sabemos acerca de Dios, no intelectualmente, sino que lo hemos recibido con fe, determinará entonces cómo manejamos la presente adversidad. Los peligros y los temores deben conducirnos a Dios y no apartarnos de Él. Antes de orar, les animo, pensando en esas últimas palabras que el mismo Dios le dio a Gedeón: yo estaré contigo, como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Hoy estamos luchando juntos, como familia, frente a un gran enemigo que es esta pandemia. Pero Dios nos dará la fuerza para salir adelante. Dios dará los recursos necesarios para sacarnos avantes. Ánimo, ánimo, que Él es nuestra fuerza y fortaleza. En Él podemos descansar. Acompáñame a orar, por favor, por esta meditación de hoy. Padre, te damos gracias en este día, porque recordamos, Señor, como lo vio Gedeón, como lo experimentó Gedeón, que a pesar de que el pueblo, Señor, había fallado, a pesar de que el pueblo se había extraviado, como había acontecido en repetidas ocasiones, tú, Señor, en tu amor, en tu fidelidad, en tu gracia, les diste la salida, Señor, y usaste un hombre humilde, un hombre común y corriente, como Gedeón, un hombre que conocía quién eras tú. Señor, ahora que estamos en medio de esta situación y que necesitamos esa fuerza y esa fortaleza para hacerle frente a esta pandemia, te pedimos, Señor, que confiemos en tu poder. Te pedimos que nos dé la fuerza para resistir, Señor, tanto física como espiritual principalmente. Que nosotros recordemos que no estamos solos en esta lucha. Que nunca olvidemos, Señor, que tú nunca nos vas a dejar. Y ahora que estamos aislados de las personas de la iglesia, de podernos congregar, de podernos reunir para apoyarnos y para animarnos, estimularnos, sabemos que podemos tener de ti la fuerza, Dios. Ayúdanos para que sigamos usando estos medios, para animarnos mutuamente y para recordarnos que no estamos solos. Y como se lo hiciste saber a Pablo, porque tú eres nuestra fuerza en nuestra debilidad. Por eso Pablo pudo expresar: por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracias, Padre, por obtener de ti esa fuerza y fortaleza. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga, amigos. Espero que tengan una excelente semana, recordando esas dos cosas que hemos visto en estas dos enseñanzas. Siempre recordando que Dios es nuestro refugio seguro. Siempre recordando que a Él podemos acudir en cualquier momento
pero también recordando que en los momentos de debilidad, cuando nos sintamos como Pablo, que la fuerza ya no nos da, recordemos que Él es nuestra fuerza y fortaleza y que siempre está dispuesto, como dijo David, a socorrernos. Que Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana y fue un placer compartir con ustedes esta enseñanza. Buen resto de semana.